un referente en muchísimos aspectos. Podría nombrar un referente desde el punto de vista de la cultura, quizá, de la escritura, de la política. Yo creo que lo más justo sería decir un referente pueblerino, una persona a la cual era muy común encontrarlo caminando por las calles de 33, siempre caminando, generalmente con un libro bajo el brazo y mucho tiempo para pararse a conversar con el vecino que le acercaba del tema que fuera. Por supuesto que eso lo mantuvo en sus clases de literatura, por ejemplo. Y esa costumbre de seguir la conversación fuera del salón era para él una virtud, para nosotros un hermoso acontecimiento. Los tiempos pasan y generalmente los tiempos se ocupan de enterrar en el olvido una cantidad de cosas. La memoria del hombre, por lo general, trata de enterrar cosas y generalmente los hechos desagradables. Pero de la amistad con sus hijos, de su entorno familiar, del cual tengo los mejores recuerdos, de su calle, de su casa, perdón, en la calle Juan Spiekermann, donde solía visitarlo, me quedó grabada para siempre una charla en el mes de agosto, en invierno, a la salida de clase, cuando en nuestro país ya se había instaurado la dictadura militar. Y como siempre en esas tertulias posteriores a la clase salíamos caminando por Juan Antonio Lavalleja, recuerdo que él me dijo: ¿se da cuenta lo que está haciendo esta gente con la cultura? A lo que yo le respondí: no. Dice: le explico. Todo pasa. Este tiempo va a pasar. Y quienes se ocupen del gobierno seguramente podrán cambiar las cosas, porque para cambiar la economía bastará poner un nuevo ministro de Economía con otro enfoque. En la agricultura y la ganadería lo mismo, pero en la educación usted no cambia las cosas mal formadas con cambiar de ministro, porque lo que se forma mal después tiene sus consecuencias. Me quedé con esas palabras y les puedo decir que hoy es una de las explicaciones que encuentro ante las situaciones que a veces nos plantean como aprendices de docentes en los centros estudiantiles, en el que tenemos que luchar para hacer llegar el conocimiento, pero para hacer llegar el afecto y para hacer llegar también ese vacío generacional que se produjo producto de un momento que nos tocó vivir. Entonces, hoy está con nosotros una persona que tiene una virtud que pocas personas lo tienen, que es la de poder iluminarse ante los acontecimientos y sobre todas las cosas sobreponerse a ellos con la claridad de su intelecto. Para mí es un placer, es un honor, y sé que ustedes lo comparten, que esté con nosotros el señor Luis Víctor Anastasia Sosa. Y lo que quería hacer una presentación no puede ser una presentación. En todo caso, si de presentaciones hablamos, él tendría que presentarme a mí, que soy un perfecto desconocido. Gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido a darme vida, de nuevo, vida de hablador, ese hablador incurable que es el docente, porque no silencia su pensamiento y tiene que hablar. No repetir lo que leyó para dar la clase, sino hablar
de su experiencia, de su sentido de la vida, su sentido de las cosas, de su relación con las personas que tiene delante, de su modo de comprender el tiempo en que vive, como aquellas señoras que conocimos que tejían tan bien, hacían aquellos puntos cruzados, aquellos puntos extraños llenos de hilos que iban y venían. Así debe ser este discente, este hablador, que entiendo es el profesor, es el docente, el que se para frente a la clase y no busca repetir lo que estuvo estudiando en la semana, en el mes, en el año, para dar la clase del mejor modo posible, sino que busca comunicarse del mejor modo posible para que quienes lo oyen comiencen dentro de sí mismos un proceso de comunicación con quien les habla, con sus compañeros de clase y consigo mismo. Esa fragua de comunicaciones es también la fragua de la comunicación de una sociedad, de un país, de una época, de una historia, de un pueblo, de una civilización, de un querer ser. Es en las aulas donde está uno de los puntos, de los focos, de los hornos más importantes de una cultura, de una ciudad, de una civilización, de una época, de la humanidad. En las aulas, antiguas o recién construidas, con profesores que recién empiezan o con profesores veteranos. Si todos sienten dentro de sí mismos sonar ese acorde que es el sentido del prójimo, el sentimiento y la percepción del otro, de los otros, el origen del diálogo, la función, el fundamento del diálogo, es ese sentido, esa percepción del otro. Sócrates, ¿qué hacía? Sino conversar, pararse en las esquinas y llamar a uno que iba pasando y decirle: fulano, ¿cómo te va? Bien, ¿sabes que estuve pensando en tal cosa? Ah, sí, y en esto. Ah, ¿y qué me puedes decir de tal cosa? Y sucesivamente, como quien enrosca un tirabuzón, él iba enroscando su arte de hablar, su dialéctica, para penetrar en el alma del otro y hacer brotar del otro, como un hábil partido hace brotar de un cuerpo otro ser. A la sociedad de su tiempo en general no le gustó ese procedimiento. Tanto no le gustó que Sócrates transformara a los jóvenes en estudiantes de sí mismos, en estudiantes y estudiosos de los significados recibidos. Una sociedad forma una masa, la pone en el horno, cortadita, y luego saca el pan, los bizcochos y se los da a comer a los demás. Una sociedad trae a sus miembros a un salón y proyecta como una película o proyecta imágenes que se transmiten desde el fondo a través de una luz y le hace ver cosas que no son reales, sino imágenes. Alimentos que no son tales, sino preparados
para que la gente, con una cierta película, le dan una pócima, le dan un alimento, una raíz, una hoja, un caldo, y esa persona queda transformada. El docente da la palabra y hace con ella una transformación de quien lo escucha. ¿Con quién lo hace? Lo hace en el aula, lo hace con los estudiantes, lo hace con el estudiante, con cada uno de los estudiantes. Y trata de que ese estudiante se transforme en una persona que reflexiona acerca de lo que le dice, de lo que le dicen, de lo que le dicen en la clase, pero también de lo que le dicen fuera de la clase. Supongo que los docentes buscan enseñar y transmitir el conocimiento con verdad, con autenticidad. Para eso se forman. Es un grupo selecto de la sociedad. Fuera de la clase, esos estudiantes no siempre reciben del resto de la sociedad palabras de verdad, reciben artificios que deben ser confrontados con el pensamiento que el estudiante aprendió a formar dentro de sí con su experiencia en la clase, con su experiencia con los libros. Puede producirse en algunas oportunidades un conflicto no solo generacional, sino un conflicto de quien estudia, de quien conoce y aprende cosas que afuera son consideradas perversas. De ahí que los docentes sean los que estén entre los primeros en pagar el pato, entre los primeros en ser perseguidos, entre los primeros en ser condenados y hasta desaparecidos. Eso le pasó al señor Sócrates. También le pasó a los sofistas. También le pasó lo mismo a los primeros sabios griegos. Por ejemplo, había algunos que decían que el sol era una piedra. Los persiguieron, los apedrearon, no los dejaban enseñar en las ciudades. El desarrollo de la ciencia en las ciudades griegas, las tan alabadas, las tan famosas ciudades griegas por su prestigio histórico, por haber sido la cuna del pensamiento de Occidente, pero una cuna muy zarandeada, una cuna que debió ser mecida o que fue mecida alternativamente por garrotazos y condenas y otras veces por sacrificios y esfuerzos inconmensurables para sobrevivir en medio de una sociedad que, como todas las sociedades, tiene su temor a lo nuevo. Hay un libro que usé mucho en las clases de un profesor inglés. El libro se llama Los griegos y lo irracional. La irracionalidad fue contra lo que debieron luchar aquellos que enseñaban a estudiar con la razón. Ese instrumento, ese aparato, ese cuchillo filoso, ese bisturí, esa luz, la razón, no era bien recibida, porque decía, no hay dioses, hay materias, agua, fuego, aire, tierra.
hay combinaciones entre los elementos. No hay dioses, hay átomos. No hay dioses, hay hechos que ocurren, hay historia. Los que decían eso recibían castigos. Y sin embargo los hubo en todos los tiempos. Galileo tuvo el atrevimiento de decir que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol, y que la Tierra giraba alrededor del Sol en una órbita de determinadas características, con un telescopito, frente al cual esos telescopios que venden, que yo he visto en Montevideo, era algo diminuto, con un telescopito. Y su poderoso cerebro, su imaginación científica y su búsqueda insaciable de una verdad que, según él, no era lo que decían los sabios y los clérigos de su tiempo. Le cayó encima la Inquisición y se vio en figurilla para no ir a la hoguera. Lo condenaron de por vida a estar recluido en su casa, a no publicar, a no escribir, a escribir solo sobre temas de religión permitidos. Y Galileo, de noche, a la luz de una vela, escribió algunas obras excepcionales, que fueron sacadas del contrabando, enviadas a Holanda y allí recién publicadas. Quedó ciego por la pequeñísima luz que usaba para escribir, porque una luz más fuerte, un candelabro, lo hubiera delatado ante los guardias que andaban por ahí cerca. Su hija, abnegada, lo ayudaba, lo sostenía, sacaba los manuscritos, se los daba al panadero, al carnicero, y este a su vez a otro y a otro, una cadena humana a través de Europa, para que estudiaran en sus obras sobre la revolución de los mundos. No solo la revolución de los astros, la revolución científica, la revolución cultural, la revolución de las ideas, la revolución del pensamiento, surgió de este hombre obstinado que simuló un gran temor, sin duda lo tenía, porque debe ser muy pesaroso ser quemado. Sin duda tenía miedo, pero también tenía otra cosa más que lo impulsaba a eludir para poder enseñar, para hacer del mundo científico de su tiempo y de los mundos venideros el estudiante de una ciencia nueva. La ciencia, las nuevas ciencias que comenzaban a surgir. Yo no sé ahora la cantidad de nuevas ciencias que hay, todos los días debe aparecer alguna, que surgen de confrontar en la experimentación el conocimiento recibido en la facultad o adquirido en el laboratorio con los datos que nuevas y nuevas investigaciones van proporcionando a quienes estudian. Cuando yo era estudiante, tuve magníficos maestros y profesores y fui un alumno en general mediano, mediocre, no sé si mediocre, pero menos que mediano. Me parecía asombroso cómo tenía compañeros que se supieran tanto. Y a mí no me daba la cabeza para
comprender, para estudiar. Me rompía todo, no había caso. Cuando fui a hacer los preparatorios a Montevideo, fue como si se prendiera la luz. Si alguien pidiera la visita y toda esa zona de mi cerebro, de mi capacidad intelectual que estaba dormida, pues, supongo, como con un sopor, como si hubiera tomado una botella de vino de golpe. Y de pronto, en la Biblioteca Nacional, descubrí todo lo que había en los libros. Descubrí la biblioteca. Me zambullí en la biblioteca. Y dije, caramba, ahí está el tema. Una biblioteca. Un estudiante con una biblioteca. No importa el estímulo de los docentes. Importa, por supuesto. Tuve docentes que me estimulan. Todos fueron para mí extraordinarios. No hubo uno ante quien yo no tuviera una fascinación especial por su modo de ser, por su conocimiento, por todo. Pero cuando me encontré con los libros, con la biblioteca, dije, pero aquí está lo más interesante de todo. En esta enorme multitud de libros donde hay de todo para no solo satisfacer la necesidad de aprender para estos exámenes que tengo que dar, sino libros para muchas otras cosas. Y dije, pero qué maravilloso sería si yo pudiera escribir 500 libros. Decenas y decenas de libros para encerrar un conocimiento, una interpretación. Era tanto lo que me sugerían los literatos y los filósofos, sobre todo, tanto lo que me parecía que había que decir sobre ellos, que no había sido dicho con suficiente claridad, que no había sido descubierto, que tendría que haber escrito 150 libros. Como dijo Barreira, como decía Barreira, la vida no me dejó. Pensó escribir sobre decenas y centenas de temas, pero no le dio la vida porque no le dio el tiempo de su vida. A algunos les da y a otros no les da. A mí no me ha dado. A pesar de que estudié, dediqué 30 o 40 años a estudiar para escribir, llegué a la conclusión de que tenía que dejar de estudiar para escribir libros de estudio y tenía que escribir libros de creación, porque solo perdura la creación. He escrito ensayos y libros sobre 15, 20 o 25 autores de la literatura, de la filosofía, de temas históricos, y cultivé bien, bastante bien, digamos, las llamadas humanidades. De ciencia no, porque mi formación no fue científica y porque no tuve condiciones para las matemáticas, ni para la química, ni para la física, pero las tuve para la literatura, la filosofía, la historia, y encontré estupendas bibliotecas que contenían un muy rico material en estas disciplinas. El estudiante que tiene a su disposición una biblioteca es un estudiante que puede avanzar por sí mismo, que puede, frotando la biblioteca como Aladino frotaba la lámpara maravillosa, hacer surgir de ella un espíritu.
que tiene suficiente energía y poder para crear cosas, para cambiarlas, para renovar el mundo, para viajar más rápido, para producir inventos, para modificar el pensamiento, el alma, el sentido, el sentimiento de las personas. El espíritu de Aladino, contenido en la lámpara maravillosa, es el espíritu de la humanidad frotado por el estudiante como quien frota en la lámpara maravillosa en los libros. Cuando se inclina sobre el libro para leer, comienza a descubrir el pensamiento de quien lo escribió y comienza también a descubrir el pensamiento de la época. Comienza a entender mejor su tiempo. Decía el colega que cuando se inició nuestro periodo, en nuestra historia, aquel periodo que no ha terminado, que sigue, no sé, que seguirá no sé por cuánto tiempo, pero que terminó en lo que tenía de facto. Tenían una lucha quienes se impusieron a sí mismos el deber de salvar a esta sociedad del mal. Tenían que extraer de las cabezas de los jóvenes y de las familias y de la gente la idea de la libertad racional, del poder de la razón, del deber moral, del deber de solidaridad, una cantidad de cosas que habían estudiado y asimilado y entendido cuando fueron estudiantes, pero que por una de esas maniobras de otro tipo de educación se convirtieron en perseguidores de la razón. Hay un libro de Washington Collier, que es un escritor uruguayo, autor de un libro titulado Ciencia, Filosofía y Laicismo. Un libro que leí mucho y que debieran ustedes leer. Les voy a mandar el libro porque ya lo tengo tan leído y subrayado que creo que aquí podrá ser útil. Según lo que yo cuando era joven, y fue publicado en una colección que se caracterizó por publicar obras de mucho pensamiento, tanto en lo literario como en lo filosófico. En este libro se sostenía que la ciencia, la filosofía y el laicismo eran engendros demoníacos, modos perversos para destruir a una sociedad. La ciencia, la razón, no sostienen. Esto es de quienes quieren destruir los cimientos, los pilares, los fundamentos de una sociedad. El laicismo, qué aberración. A través del laicismo penetra el comunismo, decía Washington Collier, que era profesor de la escuela militar. Y ahí, de sus enseñanzas y de su libro, en esa escuela durante décadas, se formaron muchos de acuerdo al pensamiento de ese profesor. Por eso la formación de los docentes tiene que ser la formación de una racionalidad libre. Si va a enseñar matemáticas o música o gimnasia,
en el proceso de su formación tiene que haber una formación filosófica, una formación ética, una formación jurídica acerca de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza de la sociedad, de la naturaleza del derecho. El derecho es derecho al derecho. Ese es el fundamento de la norma jurídica, que busca darle a cada sujeto el conocimiento de que tiene derecho a los derechos ya establecidos, ya conquistados, ya fundados, sino a otros derechos que aún no se han establecido, que aún no se han descubierto, a nuevos derechos. Si el estudiante de derecho es no solo un estudiante de cómo se hacen las escrituras de compraventa, las escrituras de condominio, que estudia no solo el juicio penal, que estudia no solo cómo se saca a un preso de la cárcel o cómo se mete en ella a un estafador. Si ese estudioso del derecho no tiene esa formación ética y filosófica, los abogados y los escribanos no serán útiles más que para esa tarea que les decía, redactar documentos. Redactar documentos de acuerdo a un canon, porque cuando fueron estudiantes no recibieron la formación completa que debe tener un abogado o un escribano. Pero lo mismo ocurre con los veterinarios. Yo con alguna frecuencia doy algún cursillo en la Facultad de Veterinaria, invitado por un amigo, claro, a alumnos que han terminado ya todos los cursos, o a veterinarios, a médicos veterinarios graduados. ¿Y sobre qué? Sobre la ética de las ciencias veterinarias. Y la ética de las ciencias veterinarias no cambia cuando se trata de la ética de la ciencia jurídica. Cambian algunos contenidos, cambian algunos envoltorios, pero no cambia la sustancia. Y ustedes, docentes de esta institución, o estudiantes, personas que vienen a estudiar a este bellísimo liceo, a este bellísimo edificio, al que le dan vida, ustedes, cuando enseñan, no enseñan solo la geografía o la historia o la literatura o la química o la física, enseñan a amar el conocimiento, enseñan a amarlo como medio fundamental de que dispone el ser humano para ser más humano frente a los demás y con los demás. Hay un libro que escribió el historiador francés Michelet, que lo escribió en 1848, el mismo año en que Marx escribió el Manifiesto Comunista, el mismo año de la famosa Revolución del 48, en Francia. Era profesor en la universidad, profesor de historia, gran historiador, extraordinario historiador liberal. Y el último curso que Michelet empezó a dar frente a los acontecimientos que estaban ocurriendo, frente a aquella revolución que había empezado su marcha, Michelet pensó que hacer un curso sobre el estudiante. Y empezó el curso sobre el estudiante.
Él escribía las clases, no las leía, las tenía ahí a la vista. Naturalmente que el gobierno que reprimió a sangre y fuego la Revolución del 48, como luego el gobierno que reprimió a sangre y fuego la Revolución del 71, el gobierno de Destitución seguido. Y Michelet se fue a dar las clases en una iglesia y allí se llenaba de gente, cientos y cientos. Lo mismo ocurrió con David de León en otra ocasión distante 300 años de los cursos de Michelet. Y de esas clases surgió un libro extraordinario que fue editado con el prólogo de un gran pensador sobre los temas históricos, Gaetán Picón. Y este libro se titula El estudiante. Y yo escribí, no hace muchos años, como tesis para graduarme como licenciado en Ciencias de la Educación. Escribí un libro, una tesis, era alta así. El libro es un resumen que está allí en exposición, algunos libros que mandé. Escribí una tesis en pleno periodo militar sobre los estudiantes y el conocimiento. Y tomé como uno de mis modelos, no solo, utilicé un centenar de libros aproximadamente para inspirarme según los temas que iba enlazando. Yo había reunido unos 50 o 60 libros sobre los movimientos estudiantiles que ocurrieron en 1968. Esos movimientos revolucionarios de los estudiantes en 1968 iban contra un tipo de Estado, un tipo de gobierno autoritario. También en 1968 ocurrió la famosa Primavera de Praga, reprimida por los tanques soviéticos y con la matanza del fusilamiento, la matanza posterior de todos los líderes revolucionarios checoslovacos. En el 68, en el 66 y en el 67, las universidades norteamericanas más importantes habían tenido fuertes movimientos estudiantiles, diciendo los grupos estudiantiles que conducían esos movimientos y que fueron severísimamente reprimidos por la policía a palos de bala en los campus de las universidades de Estados Unidos. Esto trascendió poco, los norteamericanos, o casi nada. Pero yo leí muchas publicaciones y muchos libros y manifiestos de estos grupos estudiantiles de Estados Unidos que denunciaron que la formación científica que recibían era una formación destinada a fortalecer el gran capitalismo y a fortalecer al gran empresismo capitalista norteamericano, y que este tipo de conocimiento iba contra la libertad de una sociedad que debía aspirar cada vez a más en cuanto a derechos de los seres humanos. Naturalmente que los arrasaron, este movimiento náufrago, y la ciencia norteamericana continuó al servicio de los grandes complejos políticos, económicos, militares, que hasta el propio Eisenhower denunció en su oportunidad, y del que muchos filósofos, y entre ellos el sociólogo Wright Mills, denunció en un formidable libro, que no trascendió mucho. El tipo de conocimiento que recibe el estudiante no puede
está dirigido a formar a un sostenedor del sistema establecido, a un defensor, sino a un crítico, a una persona con capacidad crítica, cuya razón no se satisfaga con el establishment, palabra que estuvo de moda hace 30 años, lo establecido. La sociedad no puede conformarse con lo establecido. Si el conformismo nos hubiera retenido en sociedades arcaicas. Yo escribí unas páginas sobre la Larrañaga, que están allí, donde estudio lo que pensaba la Larrañaga acerca del conocimiento, lo que pensaba la Larrañaga acerca de la biblioteca, porque la Larrañaga, cuando se creó la biblioteca pública en Montevideo en 1816, por encargo expreso de Artigas en 1815, Larrañaga escribió el discurso con el que se abriría esa biblioteca, y le llamó oración pública en la apertura de la biblioteca. Y fue en el mes de mayo de 1816 que estaba pasando en 1815 y en 1816 en el mundo, que Artigas le encomienda a Larrañaga que escriba un discurso para inaugurar la biblioteca pública. Estábamos en plena restauración, creada por el Congreso de Viena de 1815, orientada y dirigida por el famoso canciller Metternich, para restaurar el antiguo poder monárquico, para restaurar el antiguo poder absoluto, el antiguo poder totalitario que había sido desmontado de sus tornillos, de sus goznes, por la Revolución Francesa y por el subsiguiente movimiento de ideas nuevas e innovadoras que, a pesar de todo, sostuvo Napoleón, que era un autócrata, pero un autócrata diferente de los demás. Cuando derrotan totalmente la coalición imperial rusa, austríaca, prusiana e inglesa, con el apoyo de todas las monarquías de la tierra, cuando derrotan a Napoleón, los poderes constituidos, restablecidos en sus funciones totalitarias, se reunieron en Viena en 1815 y 1816 y resolvieron depurar las universidades de los profesores que enseñaban a sus estudiantes la idea de la libertad, la idea de la razón libre de imposiciones, de aquella razón crítica y libre, de aquella razón autónoma de la que tanto había escrito el filósofo liberal Kant, inspirado y llevado por los vientos de las revoluciones de fines del siglo XVIII. Pues el Congreso de Viena resolvió, y con tanta fuerza lo hizo, que entre sus objetivos estuvo la eliminación de Artigas del panorama político latinoamericano y el fortalecimiento de algunos gobiernos de vocación imperial, como el brasileño, como el argentino, la liquidación del ímpetu liberal que había en
banda en esta provincia, y enviaron acá al Río de la Plata para que atravesara la Argentina y llegara a Chile y se restableciera el poder de la Iglesia y se restableciera el poder centralista totalitario. Enviaron la misión tan conocida y citada en los libros de historia, la misión Mastai-Ferretti. Cuando estos dos prelados atraviesan la Argentina, fueron muy bien recibidos en Buenos Aires por el gobierno de la época, se les presenta un ejército con banderas desplegadas y estandartes donde figuraba la Virgen María y el crucifijo que decía religión o muerte. El líder de ese movimiento era Facundo Quiroga, de quien Sarmiento Sarmiento describe en un inolvidable libro llamado Facundo. Facundo es la representación en tierra argentina y en tierra americana del poder y de la vocación totalitaria del Congreso de Viena. Y cuánto tuvieron que luchar los estudiantes en las universidades latinoamericanas, en las universidades de estos países que recién comenzaban a surgir. Cuánto tuvieron que estudiar y cuánto tuvieron que emigrar y cuántos días, meses y años de cárcel, cuántas ejecuciones debieron soportar los estudiantes que habían tomado por el camino de la razón libre en estas tierras donde hubo tanto caudillo con vocación totalitaria. Los liceos, las escuelas, las aulas son los hornos donde se prepara el pan de la razón libre, el pan nuestro de cada día con el que debemos comulgar para hacernos solidarios, respetuosos del otro, del que discrepa con nosotros, respetuosos de todas las opiniones y al mismo tiempo impulsores de esa opinión que no cede, que no cesa, que es la de la libertad. El personaje, el personero, el cuarteador de esa dirigencia es el estudiante. Este es un liceo en este barrio que antes fue tan humilde, que ahora todavía lo es, donde le decía recién a mi sobrino, creo que a alguien más, que aquí, cuando yo era niño, corríamos carreras con cachilas hechas de lata por nosotros mismos. Las ruedas eran de latas de pomada para los zapatos. Y aquí corrieron, por aquí cerca estaba la casa del Laucha Prieto, una casita humilde donde íbamos a escucharlo tocar la guitarra. Por aquí vivía el famoso Peralta, de una voz hermosísima que integraba aquel trío de la canción latinoamericana, Mariño, Prieto y Peralta. Así que este barrio tango tiene una historia de cultura y de muchachada. Justo es que este liceo sea la corona, no una corona para inmovilidad, sino una corona para el estímulo y el impulso, que veo que ustedes tienen, que se sienten movidos por esa corona, que la van a llevar como quien lleva una antorcha. Muchas gracias. Les dejo mi corazón.
Ah, bueno, otro día. Voy a venir. Cuando me gasté nada de memoria, ¿eh? Ya me voy a